pie para recibir al juez. Tomen asiento, por favor. Señora juez, tenemos el caso del Estado en contra del señor Porfirio Díaz Mori. En esta asamblea estaremos llevando un juicio político en contra del expresidente de la República Mexicana, el señor Porfirio Díaz Mori. Este juicio procede debido a los actos y omisiones a las leyes y los servicios públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución, que remuerdan el perjuicio de los intereses públicos fundamentales, del artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servicios Públicos. Los actos que motivan este juicio son los ataques a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal, las violaciones graves y sistemáticas de las garantías individuales y sociales, y el ataque a la libertad de sufragio. De igual manera, este juicio es promovido por más de 120 ciudadanos que formularon por escrito denuncias contra este servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas antes señaladas. Estas denuncias cuentan con pruebas que respaldan estas acusaciones. El señor Porfirio Díaz Mori será juzgado con las leyes de la actualidad. Después de este previo, declaro abierta esta audiencia. Por parte de la Cámara de Diputados, ¿quién se comparece? Sí. No. El señor Porfirio Díaz es el acusado de corrupción. Sin embargo, por los resultados notables se pudo visualizar que el señor durante su mandato hizo un buen uso de la economía, propulsando el ferrocarril y las redes telegráficas y telefónicas. Las vías ferroviarias impulsaron la economía por medio del comercio, dieron una oportunidad a la minería, un sector que no estaba presente desde la independencia del país. Mientras que las redes telegráficas y telefónicas permitieron una comunicación más eficiente y rápida y también facilitaron la comunicación comercial. No obstante, gran parte de la población vivía en condiciones lamentables y estos no disponían de ninguna clase de servicios públicos. Además, los funcionarios públicos se aprovechaban del poder para enriquecerse ilegalmente. Aunque la pobreza abarcó a más personas de las que deberían, esto mismo fue un factor influyente en el aumento de la economía, ya que debido a estas circunstancias varios países decidieron invertir en México para en un futuro impulsar la moneda mexicana a tal grado de que el peso mexicano compitiera con el dólar. La corrupción no era exclusiva de mi régimen, y mi gobierno no fue el único responsable de este problema en la historia de México. Sin embargo, es importante reconocer que se deben tomar medidas para abordar y combatir la corrupción en todos los niveles del gobierno. Durante mi mandato, México experimentó un periodo de estabilidad política que permitió el desarrollo económico y la inversión extranjera. La estabilidad política era esencial para el progreso del país en ese momento. Que México alcanzó una estabilidad económica, eso no alega las largas jornadas laborales que comprendía 14 horas de trabajo a cambio de recibir un salario insuficiente para sustentar los insumos necesarios. Asimismo, durante la dictadura de Díaz, los trabajadores habían sido reducidos a esclavitud con jornadas inhumanas y sin ninguna protección. Había una falta de reglamentación de los artículos 4, 5 y 32 para hacer efectivas las garantías consagradas de la Carta Magna. La construcción de vías férreas y otras infraestructuras generó empleo y aumentó la demanda de mano de obra, lo que benefició a muchísimas familias mexicanas al proporcionarles ingresos y oportunidades de trabajo. Si bien es cierto que los derechos laborales no alcanzaron el estándar que hoy consideramos adecuado, también es importante recordar que estábamos en un periodo de transformación económica y social. Las leyes laborales modernas eran un concepto en desarrollo. Las jornadas de trabajo que se propusieron en el momento no fueron adecuadas y aunque el país estuviera en crecimiento económico, no se tomó en cuenta nuestra opinión y derechos. Al emitir un decreto para la creación de la Universidad Nacional de México, actualmente UNAM, creó un impacto en la educación y la sociedad mexicana, ampliando el acceso de la educación superior de México. Con esto se demostró un esfuerzo por parte de Porfirio Díaz al modernizar el nivel superior, lo cual repercute hoy en día promoviendo la investigación científica y cultural del país.
Cuando Porfirio llegó al poder, no se hacían válidos los derechos de otras clases sociales que no fueran la élite. Dada la represión ejercida por el gobierno, las elecciones no eran justas y se hizo un mal uso de poder. Asumí el poder en un momento de inestabilidad en mi país, y mi prioridad era mantener la paz y promover el desarrollo económico. Si bien hubo limitaciones a la democracia y elecciones injustas al principio, también se hicieron esfuerzos para mejorar la participación política con el tiempo. Reconozco las deficiencias, pero se tomaron decisiones en un momento muy desafiante. Aunque las elecciones no eran justas, era beneficiente para el país, ya que mi cliente, al asumir el mandato, podía dar seguimiento del desarrollo político, económico y tecnológico, para tener una mayor prosperidad. Por otra parte, los votos de la élite no es que sean mejores que los de la clase baja, sino todo lo contrario. Los votos deben de tener el mismo peso para todos, sin importar quién sea en esa época. No todos tenían el conocimiento como para sugerir cambios significativos en nuestro país, pero en la actualidad ya se soluciona ese problema. Sí, quiero que sepan que a pesar de que mis decisiones no parecieron muy éticas, todo lo hice por el bien de mi país. Este juicio procede debido a los actos omitidos en los servicios públicos señalados por el artículo Para el progreso del país en ese momento. ¿Ya voy yo? Sí. No. El señor Porfirias Mi bigote. Mi bigote. Para recibir al juez. Ay, se me rompió la banda.